Hola, en este tutorial veremos la definición de hipérbola como lugar geométrico y mostraremos sus elementos en el plano coordenado. Una hipérbola es el conjunto de puntos XY en el plano, tales que el valor absoluto de la diferencia entre las distancias de XY a un par de puntos, llamados focos, es constante. Usando GeoGebra, veamos qué significa esta definición. Dados dos puntos fijos, foco 1 y foco 2, un punto P pertenece a la hipérbola si y solo si satisface que la distancia del foco 1 a P menos la distancia del foco 2 a P es un valor constante que llamamos 2A. Veamos. En este caso el valor constante es 10 y corresponde a la distancia que hay entre los dos vértices de la hipérbola. La importancia de tomar valor absoluto en la definición la observamos en este caso al tomar un punto P sobre la rama izquierda de la hipérbola, ya que la diferencia de las longitudes es negativa. Ahora veamos los elementos de las hipérbolas con centro 0, 0 y eje transversal sobre el eje X. Su ecuación en forma estándar es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Sabemos que el eje transversal va a estar sobre el eje X, ya que el coeficiente de x cuadrado en esta ecuación es positivo. Veamos cómo es la gráfica y cuáles son sus elementos. El centro es 0, 0. El valor de A determina las coordenadas de los vértices de la hipérbola, A0 y negativo A0. A la vez determina el eje transversal, su longitud va a ser 2A. El valor de B determina los extremos del eje conjugado, 0B y 0 negativo B. Por lo tanto, la longitud del eje conjugado es 2B. A partir de los valores de A y B, determinamos el rectángulo que nos ayuda a construir las asíntotas de la hipérbola. Los vértices de este rectángulo son AB, A negativo B, negativo A negativo B, negativo A, B. Trazamos estas diagonales del rectángulo y obtenemos las asíntotas de la hipérbola. El valor de la pendiente de esta asíntota, observamos, es B sobre A, y como pasa por el punto 0, 0, su ecuación va a ser y igual a B sobre AX. La otra asíntota tendrá pendiente negativo B sobre A y su ecuación es negativo B sobre AX. Las coordenadas de los focos son C0 y negativo C0, en donde C cumple la condición C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Veamos, usando GeoGebra, una representación dinámica de estos elementos. Inicialmente tenemos la hipérbola con ecuación x cuadrado sobre 25 menos y cuadrado sobre 9 igual a 1. Es decir, el valor de A es 5 y el valor de B es 3. Es decir, la longitud del eje transversal es 10 y la longitud del eje conjugado es 6. Los vértices son 5, 0 y negativo 5, 0. Veamos cómo cambian los elementos de la hipérbola al cambiar las longitudes del eje transversal y del eje conjugado. Para finalizar, veamos la gráfica y los elementos de una hipérbola con centro 0, 0 y eje transversal sobre el eje Y. De la ecuación en forma estándar reconocemos que el eje transversal va a estar sobre el eje Y, ya que el coeficiente de y cuadrado es positivo. Y el coeficiente de x cuadrado es negativo, por lo tanto el eje conjugado va a estar sobre el eje X. Veamos. Si la ecuación es y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, el valor de A determina los vértices de la hipérbola y van a estar sobre el eje Y. Van a ser 0A y 0 negativo A. La longitud del eje transversal es 2A. El valor de B determina los extremos del eje conjugado. Estos van a ser B0 y negativo B0.
La longitud del eje conjugado es 2b. Los focos también estarán sobre el eje Y, sus coordenadas son 0c y 0 negativo c. El valor de c lo obtenemos a partir de la relación c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Las asíntotas pasan por el punto 0, 0. La pendiente de esta primera asíntota es a sobre b, luego su ecuación es y igual a sobre bx. Y la pendiente de esta segunda asíntota es negativo a sobre b, y su ecuación y igual a negativo a sobre bx. Veamos ahora una representación dinámica de estas hipérbolas. En esta primera hipérbola el valor de a es 4 y el valor de b es 6. Las coordenadas de los vértices son 0, 4 y 0, negativo 4. Y los extremos del eje conjugado son 6, 0 y negativo 6, 0. Veamos cómo cambian los elementos al cambiar la longitud de los ejes. Gracias por su atención y hasta pronto.